Bienvenidos a todos a este vídeo. Lo que vamos a trabajar aquí es, bueno, pues un concepto introductorio al campo de las inecuaciones. No es muy difícil porque nosotros ya conocemos lo que es una ecuación. Si tenemos x más 3 igual, por ejemplo, a 7, esto se le llama ecuación porque es una igualdad, ¿vale? Una ecuación es una igualdad y una inecuación pues va a ser una desigualdad. Por ejemplo, x más 3 y ahora en vez de igual a 7, pues podrá decirse que es menor a 7. Podrá decirse en vez de que es menor, mayor a 7. Y también tendremos las variantes de menor o igual a cualquier cantidad, como 7, que es la que hemos elegido, o mayor o igual a 7. Todas estas variantes, ¿de acuerdo? Menor, menor o igual, que se escribe así, mayor o igual, es lo que llamamos desigualdades o inecuaciones. Primera cosa a tener en cuenta, cuando se trabaja esta idea, mismamente en este vídeo, cuando yo he dicho menor, he escrito este símbolo. Entonces se suele asociar que, bueno, si entendemos esto como una cuña, pues la punta de la cuña mirando a la izquierda significa menor. Y no es del todo correcto. Si yo pongo 6, pongo este símbolo, que se lee en este caso como menor, y luego pongo 7, el menor no viene dado porque la punta de esta cuña mira a la izquierda. El menor viene dado por el hecho de hacia dónde apunta la cuña. En este caso, la cuña apunta hacia el 6, pero si yo escribo esto otro, si yo quiero que el 6 aparezca como menor, debo de escribir este símbolo de la cuña y ahora la punta estará mirando hacia el 6. Es decir, lo que apunte justamente hacia la punta de la cuña es el lado que va a ser menor. Y el lado que aparece frente a la boca abierta de la cuña es lo que se lee mayor. Por lo tanto, esto se puede leer como 6 es menor que 7 si leemos de izquierda a derecha, pero si hay alguien que lo mira desde la derecha hacia la izquierda, pues lo leerá como 7 es mayor que 6, ¿vale? Y aquí de izquierda desde el 7 hacia el 6 se leerá como 7 es mayor, porque tiene la boca abierta hacia el 7, o si se lee de derecha del 6 hacia el 7, se leerá como 6 es menor, porque tiene la punta de la cuña, ¿vale? Mirando hacia el 6. Eso para empezar, para que no tengamos muchos problemas. Ahora, ¿cómo se trabaja o cómo se opera de forma algebraica en las inecuaciones? Pues se hace exactamente igual que las ecuaciones, que las igualdades, pero tiene algunos detalles que a veces traen problemas a los alumnos por el hecho de cómo se maneja el símbolo menor o el símbolo mayor. Por ejemplo, vamos a poner que x más 3, ¿ok? Es mayor, leído como la boca abierta hacia el 3, que este 7. ¿Cómo se despeja la x? Pues hacemos lo mismo que si fuera una igualdad. Yo dejo la x en su lugar y me llevo estos números, ¿vale? Los que nos llevan x, en este caso el 3, hacia el otro lado. El símbolo se conserva, x es mayor, ¿vale? Que 7 y este 3 ha pasado al otro lado. Entonces me quedaría x es mayor que 7 menos 3, es decir, x tiene que ser mayor o igual que 4. Perdón, mayor que 4 nada más. Lo cual tiene sentido, porque daros cuenta que si yo aquí en la x pongo un número mayor que 4, por ejemplo el 5, pues la desigualdad se cumple porque 5 más 3 ya es mayor que 7. 5 más 3 es 8. Bien, vamos a continuar, porque hay muchas formas en las que se podría hacer esto. Poneros, por ejemplo, que ahora en vez de x más 3 mayor que 7, ok, tengo menos x más 3 mayor que 7. Veréis que este ejemplo tampoco guarda ningún problema, lo podéis hacer como si fuese una igualdad, porque entonces, como yo lo que quiero es despejar esta x en positivo, me llevaría este 7 al lado izquierdo, así que me quedaría 3, este 7 pasando al otro lado, me quedaría restando, y me quedaría que 3 menos 7 es mayor que este menos x, que al pasar al lado derecho, ¿de acuerdo?, se convierte en x positivo. Y si lo hacemos, nos damos cuenta que 3 menos 7 es menos 4 y decimos
Vale, pues menos 4, ¿ok? Tiene que ser un número mayor que el que le pongamos a esta x. Y otra vez lo podemos probar. Daros cuenta que nuestra desigualdad, nuestra inecuación es menos x más 3 es mayor que 7. Yo ahora voy a poner un número x, ¿vale? Que fijaros que la punta está apuntando a la x, así que de derecha de x hacia el menos 4, esto se lee como x es menor, ¿vale? Que menos 4. Lo quiero leer así porque quiero ponerle un valor a x. Y si yo leo x es menor que menos 4, se me hace evidente que la x puede adquirir valores como menos 5, menos 6. Se me hace muy evidente, ¿vale? A la hora de imaginarlo. Si lo leo en este caso desde el menos 4 hacia la x, como he hecho al principio, que he dicho menos 4 es mayor que x, pues hay gente que en la mente se le hace más complejo pensar qué valores puede tomar x simplemente por la forma de leerlo. Menos 4 es mayor que x. Ay, por Dios, entonces ¿qué número tengo que darle a la x? ¿Algo que sea menos 5 menos 6? ¿O al decir mayor me confundo y entonces digo que x vale menos 3 o menos 2? ¿Ok? Entonces hay a veces que uno simplifica las cosas sabiendo que este símbolo se lee de mayor o menor según qué es lo que lea primero. Y cuando quiero despejar x es muy sencillo empezar por la x. X tiene que ser menor que menos 4. Pues puede ser menos 5 menos 6. Vamos a verlo. Aquí arriba en la ecuación tenemos menos x. O sea, tengo menos y ahora el valor que le dé a la x. Si le doy menos 5 tendré menos 5. ¿Ok? Porque la x, solo la x por sí misma ya tiene valor negativo. Este menos es un menos inicial, ¿de acuerdo? Que no hace referencia a los valores que yo luego elijo. Menos 5 más 3 es mayor que 7. ¿Se cumple? Pues mirad, menos 5 es 5 positivo, más 3 es 8 y 8 es mayor que 7. Desde este punto de vista, seguimos sin tener ninguna complicación, no ha pasado nada, no hay ninguna cosa extraña con las inecuaciones de primer grado, pero de repente esta idea sencilla se extrapola de manera errónea cuando tenemos otro tipo de inecuaciones. Y es tan sencillo como tener un coeficiente que acompaña a la x que no sea 1. En cuanto que el número que acompaña a la x, que ya sabemos que, como he dicho, se llama coeficiente, no es 1, de repente se entra en caos, ¿vale? Simplemente por este motivo, daros cuenta. Menos 2x más 1, vamos a poner que sea menor que 4. Entonces, la gente puede hacer, bueno, pues el siguiente camino, ¿no? El camino de cursos más bajos de la ESO, que es decir, vale, pues me quedará menos 2x, que tiene que ser menor que 4, y este 1 que está sumando pasa al otro lado restando. 4 menos 1. Y ahora hacen, o sea que x es menor, 4 menos 1 es 3, y este menos 2 pasa al otro lado dividiendo, y me queda esto de aquí. ¿Vale? X tiene que ser menor que menos 3 medios. Menos 3 medios es 1,5, ¿no? Si no me confundo. Pues podemos coger un número que sea menor que 1,5, por ejemplo. Vamos a probar qué pasa cuando X es menos 2. Y hasta aquí la gente lo ha hecho porque en los dos casos anteriores hemos dicho, se hace igual que las ecuaciones, no hay ningún problema. Y la gente está acostumbrada a hacer esto en las ecuaciones, de forma directa, ¿no? Sin pensar exactamente qué significa esto de pasar una cosa al otro lado. Pues vamos a verlo. Vamos a coger x igual a menos 2. ¿Qué es lo que nos quedaría? Pues muy sencillo de probar. Nos queda menos 2. La x a su vez hemos dicho que es menos 2, ¿vale? Más 1 menor que 4. Y como resultado, menos 2 por menos 2, ¿qué queda? 4. O sea que aquí me quedaría 4 más 1. 4 más 1 es 5. Y habríamos llegado al resultado de 4 más 1, que es 5, es menor que 4. ¿Y esto es verdad? ¿5 es menor que 4? Pues evidentemente no. Así que esto está mal. Es decir, esta forma en la que hemos resuelto la inecuación nos da un resultado erróneo. Y sin embargo, por el mismo camino aparentemente, digámoslo así, de primero o segundo de la ESO, pues hay alumnos que habrían hecho esto otro, habrían dicho, pero sin ninguna intencionalidad, lo que voy a hacer.
Esta es una forma de resolverlo como en primero de la ESO, pero otra forma de resolverlo como en cursos bajos de la ESO es decir, ay, mira, yo este menos 2x lo voy a pasar directamente al otro lado. Entonces me quedaría 1, el 4 que está aquí sumando pasa al otro lado restando, 1 menos 4, el símbolo aquí es menor y me quedaría 2x. Y entonces 1 menos 4 es menos 3 y ahora me quedaría menos 3. Este 2 pasa al otro lado dividiendo, menos 3 medios, menor que x. Y como veis, se acaba de producir el efecto contrario absolutamente. Aquí que tenemos, si leemos desde la x, tenemos que x tiene que ser menor que menos 3 medios, como por ejemplo hemos dicho el menos 2. Pero si lo leemos en este otro ejemplo desde la derecha, desde el punto de vista de x, aquí nos queda que x tiene que ser mayor a menos 3 medios. ¿Qué número es más grande que menos 1,5? Pues por ejemplo, x igual a 0. Y podemos probar ahora este resultado. Menos 2 por 0, que es 0, más 1 es menor que 4. ¿Y es verdad que 1 es menor que 4? Sí, es decir, este camino de aquí está bien. Y sin embargo, ambos grupos de alumnos lo han resuelto con conocimientos de secundaria, ¿de acuerdo? Y esto genera un caos, porque este lado de aquí está bien y el otro es evidente que no. Así que ya empiezan a aparecer ideas extrañas de no, 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 no. Las inecuaciones no se resuelven exactamente como las ecuaciones. Pero la realidad, que es lo que vamos a ver ahora, es que sí. El problema está en cómo entendemos lo que es una ecuación. Y voy a volver a hacerlo con este ejemplo que ya hemos cogido. Mirad. El, el problema es el siguiente. Tú lo que quieres despejar es x, no quieres despejar menos x, no quieres despejar menos 3x, quieres despejar x en positivo, ¿de acuerdo? Y que me quede un símbolo mayor o menor. Entonces aquí lo que hay que hacer es mover, ¿de acuerdo? No a la x, sino a la x y al coeficiente que tenga delante, un 3, un menos 3, un menos 3 quintos, lo que sea, hay que moverlo en conjunto, es decir, el fallo va a estar en el momento en el que uno ha pasado el menos 2 que estaba multiplicando a la x, lo ha pasado al otro lado. No se puede mover solo el menos 2 al otro lado dividiendo. Lo que hay que hacer es coger el menos 2x completo y moverlo siempre al otro lado. Es decir, para resolver inecuaciones de primer grado de forma sencilla y que no haya líos, el primer paso, ¿de acuerdo? Es asegurarte que el coeficiente o los coeficientes que acompañan a las x no se separen de las x y tú mueves todo en bloque de un lado a otro hasta que te quede unas x en positivo. Y cuando está en positivo, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes un coeficiente en positivo, como aquí el 2, sí lo puedes pasar al otro lado haciendo lo contrario, dividiendo lo que sea. Pero cuando las x tienen un coeficiente negativo, como aquí menos 2, tú no puedes pasar el menos 2 al otro lado así sin más, ¿vale? Luego volvemos a esto un momento, pero vamos a resolverlo de esta manera que os estoy comentando. En este caso, tenemos menos 2x, pues muevo el conjunto, ¿vale? De menos 2x al lado que haga falta para que me quede en positivo. Eso quiere decir que si ahí está en negativo, al otro lado estará en positivo, ¿vale? Y aquí me queda 1 menos 4. Y sin querer nos hemos plantado con el camino de ese grupo de alumnos que os he dicho antes, que habrían despejado la x de esta manera, pero sin plantearse ese detalle de que el coeficiente tiene que estar en positivo. ¿Qué es lo que pasa con los alumnos que han movido el menos 2? Y aquí es donde viene el grandísimo problema. Pues que hay algo de lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta. Fijaros que cuando tenemos la expresión menos 2x menor y este 1 pasa al otro lado, ¿no? 4 menos 1, 3. Cuando uno pasa el menos 2 al otro lado dividiendo, en verdad de fondo, muy de fondo, en lo que es hacer una ecuación, y ya no hablo de una ecuación, lo que es despejar esta ecuación de aquí, no es que el menos 2 pasa al otro lado dividiendo. Nosotros lo que sabemos es que las ecuaciones son procesos en los que hemos de realizar la misma acción a la izquierda del igual y a la derecha del igual. ¿Qué acción hay que realizar a la izquierda del igual para que este menos 2, por decirlo de alguna forma, desaparezca? Pues es multiplicar por menos
un medio, porque menos un medio por menos 2 sale 1, ¿ok? Entonces aquí estaríamos multiplicando menos un medio por menos 2x, y esto nos quedaría igualado a, y como he multiplicado por menos un medio en un lado, en el otro lado también tendría que hacerlo, ¿ok? Menos un medio por 3. Esto visualmente da la impresión, ¿de acuerdo?, de que he movido simplemente este 2 al otro lado y me ha quedado menos 3 partido de 2. Pero no es verdad, lo que he hecho ha sido multiplicar por menos un medio a ambos lados. Como aquí hay un símbolo igual, al igual, digámoslo así, uno nunca se ha planteado cómo le afecta al propio igual haber multiplicado a un lado por un número negativo y al otro lado también. Nunca. Esto ni siquiera cabe en la mente. Lo mismo estáis escuchando esta frase y ni siquiera sabéis a qué me refiero, porque el símbolo igual no cambia por multiplicar por menos un medio a un lado. Pero los símbolos de desigualdades, el menor, el mayor, el menor o igual o el mayor o igual, sí cambian si multiplico por números negativos a ambos lados. Entonces, la realidad que hay de fondo es que uno lo que está haciendo aquí es multiplicar primero por menos un medio. Esa es la realidad. El menos 2, insisto en que no ha pasado al otro lado. Eso es un camino corto para entender esto. Pero yo he multiplicado por menos un medio. Ahora, me queda menos 2x. Pero el menos un medio sí afecta al símbolo menor. ¿Cómo? Pues si es negativo, digamos que le estamos dando la vuelta a todos los símbolos, ¿no? Este menos 2 va a estar en positivo. Este 3, cuando lo multiplique por algo negativo, va a pasar a ser negativo. Pues el menor, cuando lo multiplique por algo negativo, también cambia. ¿Cómo cambia? Pues si primero tengo menor, es como darle la vuelta y me quedará mayor. Ese es el problema que está muy de fondo en las inecuaciones, donde la gente se lía y empieza a tratar de sacar reglas. Y no hay muchas reglas que sacar, ¿de acuerdo? Es simplemente considerar que el símbolo menos debe de afectar, cuando yo multiplico a un lado y a otro por esa cantidad negativa, debe de afectar al símbolo de la desigualdad que hay aquí, dándole la vuelta. Pero es una cuestión lógica. Si yo tengo aquí x mayor que 3, si yo pienso en cantidades negativas, tengo que darme cuenta que si pienso en menos x tendrá que ser menor que ahora este número negativo, menor que menos 3. ¿Por qué? Hombre, daros cuenta que x, si le doy el valor de 4 positivo, pues ahora cuando yo en vez de pensar en x en positivo piense en x en negativo, lo que me ha quedado es un número negativo más grande que el número negativo a la derecha de la desigualdad. Por lo tanto, si es más grande en términos negativos significa menor. Es decir, menos 3 está aquí y menos 4 está aquí. Menos 4 es más grande en términos absolutos, en valor absoluto, pero menos 4 es más pequeño, ¿vale? Es menor que este menos 3. Por lo tanto, no es una cuestión de aprenderme una regla, ni siquiera de que si multiplico por menos 1 tengo que cambiar el símbolo de en medio como si fuese una receta. Es que tiene sentido, ¿ok? Una vez que hemos hecho esto, pues aquí ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues muy sencillo, ¿no? Menos un medio por menos 2x nos queda x. Ahora el símbolo ha pasado a ser mayor y aquí nos quedará menos 3 medios, ¿ok? X tiene que ser mayor que menos 3 medios, que es lo que hemos encontrado aquí. X es mayor, porque la boca está mirando a la X, que menos 3 medios. Y digamos que esto es la introducción a cómo se resuelven inecuaciones de primer grado.